Benedicite, queridos amigos, queridos seguidores del canal, nuevamente aquí ante este espacio para seguir dialogando, para seguir compartiendo la vida con ustedes. Primeramente quiero agradecer nuevamente a todos los que me han acompañado en este momento de enfermedad. Como les venía diciendo en videos anteriores, hay momentos en donde, bueno, la enfermedad pareciera adueñarse, apoderarse de, de nosotros y, y son momentos en los que uno tiene que empezar a dialogar con ella para entender por qué viene, a qué viene y cuál es la respuesta que podemos dar a ese estado, cuál es la enseñanza que nos quiere dejar. Bien, pero hoy no quiero hablar sobre la enfermedad, hoy quiero hablar sobre los jóvenes y quizás sí sobre una enfermedad que afecta a nuestra iglesia, que es el alejamiento de los jóvenes o la no participación de los jóvenes o la ausencia de los jóvenes en nuestra iglesia. O quizás también no solamente de los jóvenes, sino esa retirada que se observa eh, en el número de participantes o de integrantes de nuestras comunidades. Quizás una de las preguntas más dolorosas que la iglesia debe hacerse en estos tiempos, que la iglesia debe hacerse hoy es ¿por qué tantos jóvenes o tantas personas ya no encuentran en ella un lugar para quedarse? Y no se trata de juzgarlos ni de acusarlos de falta de fe. Antes bien es una invitación a mirarnos a nosotros mismos con sinceridad y con humildad. Muchos jóvenes han crecido en un mundo profundamente distinto al de las generaciones anteriores. Viven rodeados de estímulos, de información instantánea, de cambios vertiginosos y en una búsqueda constante de identidad. Y en medio de ese escenario, la iglesia a veces les parece como una institución distante, más preocupada por conservar costumbre que por escuchar sus inquietudes. Y esto es una verdad. Con frecuencia los jóvenes no es que abandonen a Dios, lo que abandonan es la sensación de no ser comprendidos. ¿Mm? Es como que necesitan espacios donde ellos puedan expresar sus dudas sin miedo, donde sus preguntas sean recibidas y no rechazadas. Buscan autenticidad. Quieren encontrar adultos que vivan aquello que predican, testigos más que maestros, compañeros de camino más que jueces. Fíjense qué importante esto. Adultos que vivan aquello que predican. Si yo predico y propongo cosas que después no cumplo, evidentemente eso no entusiasma, eso no convence. Y muchas veces nos ponemos en el lugar de maestros, maestros de algo que nosotros tampoco manejamos o que no practicamos. Y peor, cuando nos ponemos, ¿no es cierto?, en jueces. Y tenemos que reconocer que durante mucho tiempo
hemos puesto el acento en enseñar normas, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Pero quizás no siempre hayamos sabido transmitir la belleza del encuentro con Cristo. Cristo no es lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Es mucho más. Cuando la fe se reduce a obligaciones, esa fe pierde atractivo. Cuando se convierte en una experiencia viva de amor, de servicio y de sentido, entonces los corazones vuelven a encenderse. La tarea de los adultos es enorme. No consiste solamente en enseñar el catecismo o llevar a los jóvenes a la misa. Consiste sobre todo en estar presentes, en escucharlos, en comprender sus luchas, acompañarlos en sus heridas, mostrarles que el Evangelio tiene algo valioso para decir sobre sus sueños, sobre sus miedos, sobre sus proyectos de vida. Los valores cristianos, mis queridos, no se transmiten principalmente con el discurso, se transmiten mediante el ejemplo y ahí es donde uno se pregunta, ¿y qué ejemplo estamos dando? ¿Qué ejemplo da la iglesia? ¿Qué ejemplo dan los obispos? ¿Qué ejemplo da el sacerdote, los monjes? ¿Cómo aprende el perdón un joven? Un joven aprende el perdón viendo perdonar. ¿Cómo se aprende la solidaridad? La solidaridad se aprende viendo cómo se sirve a los demás. En un colegio en el cual yo daba clase les decía esto constantemente a los profesores. Profesores en valores. Pero a ver, la cátedra que ustedes dan es muy difícil, porque yo puedo enseñar los valores teóricamente. El tema es cuando tengo que practicarlos. ¿Cómo se aprende la oración? Y la oración se aprende viendo a alguien que realmente ora. Y la pregunta es, ¿cómo se ora en nuestra iglesia? Cuando uno observa las decisiones que toman las jerarquías, uno se pregunta, ¿y esta decisión está orada? Porque muchas veces son decisiones equivocadas. Se aprende el amor de Dios cuando uno se encuentra con personas que reflejan ese amor en su manera de vivir. Y cuando uno mira a ver las formas de contestar de ciertos religiosos y religiosas, uno dice, yo ahí no veo el amor de Dios. Cuando uno ve esas caras de aburrimiento o de tedio o caras aburridas, serias, mojigatas, ahí no está el amor de Dios. Yo quiero ver lo que vi, por ejemplo, en el Carmelo de los Andes, en Chile, una vez que fui a visitar a la comunidad donde, este, a la que perteneció Santa Teresa de los Andes, y vi carmelitas sonrientes, alegres, rebosando de vida, unas jóvenes preciosas, que uno ahí sí se cuestiona, dice, ¿no? ¿Cómo estas bellezas pueden estar aquí encerraditas, pero están encerraditas en el jardín de Dios, derramando belleza, dulzura? Qué linda es la iglesia cuando transmite esa alegría, ese amor, esa paz. El futuro de la iglesia no depende
solamente de atraer a los jóvenes también, mis hermanos, depende de nuestra capacidad para amarlos, para escucharlos y caminar junto a ellos. Criticándolos no los vamos a atraer. Detrás de cada joven que se aleja suele haber una una historia que pide ser escuchada, una herida que necesita ser comprendida o una búsqueda sincera que espera ser acompañada. Y tal vez la pregunta no sea solamente por qué los jóvenes ya no vienen a la iglesia, sino que qué iglesia estamos construyendo para que ellos quieran quedarse. Queridos hermanos, les dejo la bendición de Dios, Padre Todopoderoso, y el deseo de que pronto podamos retomar el canto del oficio divino que por ahora está vedado, dado que no tengo las condiciones para poder hacerlo. Si la enfermedad se prolonga, lo vamos a hacer rezado, pero no vamos a dejar de ofrecer el oficio divino para todos ustedes. Descienda sobre ustedes y sus familias la bendición de Dios, Padre Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo. Amén.